Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú. Como siempre lo explico al comenzar este podcast, Tu hipócrita lector, que se transmite por Pauta, pero también lo puedes escuchar en Spotify, que el nombre, el título de este podcast viene del famoso poema Al lector de Charles Baudelaire al comienzo de Las flores del mal. Enumeración de los abismos del alma humana, los pecados, entre ellos el aburrimiento, el hastío, y es ahí cuando Baudelaire le dice: tú bien lo conoces a ese monstruo delicado, se está refiriendo a l'ennui, aburrimiento, hastío. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, tú, hipócrita lector, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos un hipocritísima lector que no para de leer por su trabajo y también por su amor a la literatura. Su infancia y su adolescencia comenzaron en La Pintana y hoy día es un mítico editor, un director editorial de los sellos Tauros y Debate de Penguin Random House, Aldo Perán, en Hipócrita Lector. Aldo, hace mucho tiempo que tenía ganas de conversar contigo en este espacio. Además, Aldo hizo una selección de algunos de sus libros más entrañables que están aquí desparramados sobre la mesa en esta conversación. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, Cristian, por la generosa invitación a este podcast, a este programa. Es un lujo poder compartir y conversar a propósito de algunos libros contigo. Primero vamos a partir, siempre hacemos una especie de confesatorio que parte en la infancia y adolescencia. A ver, los libros en tu casa, tu padre, tu madre, ¿cómo estaba? ¿Dónde estaban los libros? ¿Habían libros, no había libros? ¿Quién traía los libros? Háblame un poco de eso. Habían libros en mi casa, pero los que me interesaban estaban en la casa de al lado de mi casa, donde unos tíos, por el lado materno, él era funcionario de la aviación, mi tío Claudio, y en los anaqueles de su biblioteca me encontré unas ediciones ilustradas de Francisco Frías Valenzuela, a edad muy temprana, que me llamaron la atención y que él me animó a leer. Y luego fui progresando o perseverando en la lectura de libros de historia de Chile. Me acuerdo haber leído con él algunas obras de la Historia General de Chile de Diego Barros Arana, entonces sobre todo las que me interesaban, que eran las relativas a la Guerra del Pacífico, al almirante Williams Rebolledo, a los combates navales en Punta Gruesa, etc. Y eso creo que fue forjando un interés cada vez más progresivo sobre la pasión o el cariño por la historia o por el estudio de la historia y de la historia de Chile en particular. De hecho, eres licenciado en Historia en la Universidad Alberto Hurtado. Y antes de los libros de historia, ¿qué edad tenías ahí? De haber tenido, ¿cuánto? ¿14 años? ¿15 años? ¿16 años? Leer a Barros Arana. No, yo creo que estaba en tercero básico, cuarto básico. Wow. Tenía 10 años. ¿Te intoxicaste de historia a esa edad, de la historia chilena? Claro, y después estuve en quinto básico y me acuerdo de un profesor que se llamaba Luis Vera, que me inspiraba mucho. ¿Ya? Y yo ya tenía claro que quería ser profesor de historia en ese momento. Una absurda claridad o convencimiento de que yo quería enseñar historia, y viví con esa idea básicamente toda la enseñanza posterior, la enseñanza secundaria, y luego entré a estudiar historia. Oye, Aldo, siempre hay un español, Menéndez Pidal, dijo que Chile iba a ser un país de historiadores más que de poetas. Sí. Fuimos de ambas cosas, yo creo. A ver, de estos libros de historia, ¿cuál te parece a ti, incluso mirado ya con la distancia, Diego Barros Arana, Francisco Frías, cuáles son los mejores libros de historia del punto de vista de la escritura también, de la prosa? Lamentablemente para algunos historiadores o para interesados en la historia, los libros más entretenidos, los mejores,
que leí fueron los resúmenes de la historia de Chile que armó Leopoldo Casteo de los 20 tomos de la historia de Francisco Antonio Encina. Allí suscribo lo que dicen en algún texto Alfredo Jocelyn Holt, de que Francisco Antonio Encina, Cíclope o Titán, es uno de los mejores ensayistas que ha dejado la historiografía chilena a los chilenos. Es con lo que también lo pasé muy bien leyendo esos libros. No era un lector serio, era una persona que estaba indagando en ideas, quería saber cosas de memoria sobre acontecimientos específicos como la masacre que cometió Michimalonco el 11 de septiembre de 1600, ya no me acuerdo, 47, 42. Y me acuerdo que la edición que me regalaron, que me obsequiaron ya cuando estaba en la secundaria, era esta edición empastada roja con letras doradas que tenía un cuarto tomo con mapas históricos. En ese tiempo no tomaba conciencia del rol que había tenido Leopoldo Casteo. Después me enteré de que había sido muy importante en la edición de ese resumen, y creo que para alguien que se introduce en el interés por la historia de Chile, ingresar por ahí es una gran experiencia. Luego, en la enseñanza media, en el liceo de aplicaciones, leímos mucho a Gabriel Salazar y a Julio Pinto. Bueno, ese encuentro con Gabriel Salazar yo creo que ha sido importante en tu vida. Después lo vas a tener como autor y tú como editor. ¿Qué te pasó ahí con Gabriel Salazar y con esa historia, la historia contemporánea de Salazar y Julio Pinto, ¿no? Me acuerdo que mi papá llegó con un tomo que compró en la feria como por 2.000 pesos de la primera edición del año 99. Y después me obsesioné con completar la colección, pero me acuerdo que llegó ese día del Persa en San Bernardo con 2 libros. El primer tomo de la historia contemporánea de Chile de Gabriel Salazar y el primer tomo en tapa dura de la historia general de Chile de Alfredo Jocelyn Holt. Y eso, básicamente, mirado en retrospectiva hoy día, no tan solo como estudiante interesado en la historia, como licenciado en historia o como editor de ambos historiadores, es casi redondo en el caso de mi trayectoria o mi peripecia vital. Parecía que esos autores te estaban buscando desde antes. Parecía que sí. Y claro, había un interés, una efervescencia de los científicos humanistas, en este caso de los humanistas del liceo, por leer y discutir todo lo que decía o escribía Gabriel Salazar sobre el Bajo Pueblo, y de ahí pasamos a ser niño guacho en la historia de Chile, a la violencia política popular en las grandes alamedas, pero también tuve cierta compulsión por distanciarme un poco del mundo común, y vi en Alfredo Jocelyn Holt otro tipo de escritura que era la misma que me gustaba de Encina en esos ensayos, en ese libro, que me interesó mucho. Después, entre el final de cuarto medio y la entrada a la universidad, fui de oyente a unas clases de verano que se daban, no sé si, creo que se dan todavía en la escuela, una escuela de verano que se hace en Bochef, donde daban clases Gabriel Salazar, Jocelyn Holt y Carlos Uneus ese año. Fui con unos compañeros del liceo y claro, fui solamente resaltando, o más bien conformando un fuerte interés por el interés y el estudio de esta gente. A Alfredo lo entrevisté cuando estaba en el colegio. Fue a entrevistarlo un día. ¿Fuiste a entrevistarlo cuando para el diario del liceo? Y él no se acordaba, después tú lo hiciste. No, yo creo que la impronta de que llegaran unos estudiantes a verlo a la casa y preguntarle sobre la historia general de Chile y algunas entrevistas, y a propósito de su opinión en torno a la Revolución Pingüina, le suscitaron un impacto de lo que nunca se olvidó. Oye, y si volvemos más atrás, cuando más niño, esto era el niño que se metía entre los libros de historia, entre los clásicos de la historiografía chilena, ficción, cuento, alguna ficción que te haya conmovido y que todavía recuerdes. No soy un buen lector de novelas o de cuentos. No me gustaban las clases de lenguaje y comunicación mucho.
Pero sí nos hicieron leer muchísimo, sobre todo en la época del liceo. Uh-huh. El profesor Jorge Montt que nos hacía leer un libro a la semana, no un libro al mes. Y ahí leímos todo el realismo mágico, toda la literatura latinoamericana la leímos ahí. Lo curioso fue que leímos primero a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, a Benedetti, y después leímos El Quijote. No sé qué hubiera sido mejor, pero en cualquier caso no supe valorar o apreciar hasta más viejo como ese tesoro que había sido esa buena educación pública en la que uno se podía permitir leer Crónica de una muerte anunciada, La ciudad de los perros y Rayuela a los 15 años. El liceo, ahí veo que además tienes el libro que editaste, o tú participaste en la edición de Sol Serrano, El Liceo. Sí. El liceo y los libros. A ver, una reflexión sobre eso. Bueno, el libro tiene una introducción, pero me sorprendió cuando leí el manuscrito de este libro con los 2 primeros párrafos que tienen que ver exclusivamente con esto. ¿Puedo leerlo brevemente? Sí, desde luego, lógico. Sol Serrano parte su libro diciendo esto. El jueves 9 de septiembre de 1954, Gabriela Mistral arribó a la estación central de Santiago en el tren presidencial. En un auto negro descapotado, recorrió lentamente la Alameda hasta el Palacio de la Moneda. La escoltaban 50 liceanas vestidas con sus impecables uniformes. Las veredas estaban atiborradas de gente que la vitoreaba. Destacaban, formados en primera fila, todos los estudiantes de los establecimientos públicos de la ciudad, a los cuales se les había asignado meticulosamente la cuadra que ocupaban. A lo largo del trayecto, como un murmullo y un himno, Gabriela Mistral escuchó recitar sus poemas. Hacía 9 años que no visitaba Chile. En el intertanto, en 1945, había ganado el Premio Nobel de Literatura. Ni en el más remoto sueño, aquellos políticos e intelectuales que habían forjado una representación progresista de la historia republicana chilena podrían haber imaginado un momento tan prístino que encarnara el relato que sustentaba su proyecto político. La historia era perfecta. Una modesta maestra de escuela rural, más tarde directora de liceo, ganaba el premio Nobel y era, además, una ferviente defensora de la educación como instrumento para instaurar la democracia y la justicia. Ese era el país construido por la educación pública. ¡Qué comienzo! ¡Qué momento! ¡Qué momentum! Yo creo que alcancé a ser, Cristian, parte de esa tradición. Formé como estudiante de un liceo emblemático de ese último estertor de educación pública con buenas bibliotecas, con proyectos, con recursos de aprendizaje de muy buena calidad y con profesores old school que estaban preocupados más que en poner notas y en evaluar para prepararnos al CIMSE, una formación integral mucho más amplia. Qué tragedia la educación pública, suena un cliché, pero qué tragedia. ¿Y qué es lo que se pierde? Bueno, con esta imagen de Gabriela Mistral entrando ahí, las alumnas... Es decir, estamos el liceo está en el corazón de la historia de la República y la historia de la cultura. La República es la educación, la República chilena es la educación pública. Creo que ese libro de Sol Serrano que tuve el privilegio de editar y que forma parte del 3er tomo también de su historia de la educación en Chile, un ambicioso proyecto historiográfico, da a recordar lo que hemos sido y lo que ya actualmente ya no somos. Es un poco hablar así con ese tono medio fúnebre, no es mi intención. Fui un privilegiado, pienso ahora, pero miro bien ese privilegio. O sea, tuve acceso a una muy buena educación. Y creo que se refiere un poco a ese ideal con el que Sol Serrano parte ese magnífico ensayo. Bueno, tú fuiste, tu escuela como editor, como lector, etcétera, ahí conociste muchos los autores, fue una librería. Bueno, trabajaste, entiendo, probablemente en varias librerías, por lo menos yo sé que trabajaste en la mítica librería Metales Pesados de Sergio Parra, que estuvo hace poco acá. En Tu Hipócrita Lector, ¿qué edad tenías tú ahí? Y tu experiencia como librero, ¿qué te pasó como lector librero? Cuéntanos un poco eso. Había trabajado antes ayudando en las ventas de fin de año en la librería Antártica de Patio Centro, en Moneda con Bandera, y vivía en el centro. Entonces, después de ir a la universidad, iba a trabajar, y después de trabajar me iba con el sueldo recién pagado a comprar libros de Gadamer o de Heidegger
a metales pesados. Y Sergio me miraba con una cara en ese momento que tenía 20 años con incomprensión absoluta, hasta que el hábito fue tal de ir a visitarlo, de hablar con él, de que empezara progresivamente a recomendarme libros, que un día me dijo si acaso quería trabajar con él. Entonces me dijo que viniera al día siguiente a hablar con él, ojalá no en shorts, no podía tener una entrevista de trabajo en shorts como ese día que lo fui a ver. Así que conversé con él y fui a renunciar a mi trabajo y me di cuenta inmediatamente, rápidamente, de que todo lo que estaba estudiando hasta ese momento, que estaba en tercer año de universidad, era realmente una pequeña pincelada de un mar de conocimiento y un mar de experiencia y un mar de mundo que me estaba presentando Sergio, y de lo que yo no sabía nada o casi nada, no tan solo con textos curriculares de la formación de licenciado en Historia del Alberto Hurtado, de licenciado en Filosofía en la universidad, sino que de algo mucho más amplio que me excedía, y eso fue una experiencia maravillosa en la que trabajé 3 años con él, en donde me tocó el primer día que llegué a trabajar, que fue un sábado o domingo, había muerto Antonio Cisneros, que yo en ese momento no sabía quién era. El poeta peruano, claro que sí. Yo no sabía en ese momento quién era, y después Sergio atendió a Spencer Tunick ese mismo día. O sea, todo, a un par de días después apareció Coetzee, Siri Hasbet y Paul Auster, y aparecía Zambra. Eran como alucinaciones, tú pensabas que estabas delirando. Zambra, Vargas Llosa con Fontaine, aparecía Pedro Lemebel, aparecía otro, me acuerdo haber una de las primeras presentaciones que hicimos ahí, mientras yo estuve ahí, obviamente hubieron muchas presentaciones antes, fue Sangre en el Ojo de Lina Meruane, conocer a Lina, conocer ahí fue un primer acercamiento, conocí a Melanie George, que hoy día es la directora editorial de Penguin Random House Chile, que actualmente es mi jefasa. Oye, Esquella habla de los lugares sagrados, ¿no es cierto? La librería es uno de los lugares sagrados. Sí. Y me imagino que para alguien que ama los libros como tú, que los buscaba desesperadamente, que los estudiaba, etcétera, encontrarse ahí debe producir una mezcla entre júbilo y angustia. Es decir... O sea, la expresión lacaniana de sujeto escindido se vive en la librería completamente, sobre todo si estás estudiando y estás trabajando. Porque estás calculando que si con la beca Junaev vas a pagar la comida del mes, y con el sueldo de librero, yo me lo gasté siempre o casi siempre en libros. En libros tenía además un magnífico descuento que agradezco hasta el día de hoy, que me permitía comprar 1 o 2 libros más. Entonces era maravilloso, pero era terrible porque en el fondo no tenías control, o hasta el día de hoy cuesta mucho, cuando ves un libro y tu mundo gira alrededor de los libros, controlarse para no comprar un libro que sé que ahora no necesito, pero que sé que en el futuro voy a necesitar. El vicio impune, el que decía Borges, es una adicción, evidentemente, el vicio impune, ¿no? Tengo libros de Derrida que yo sé que nunca voy a leer. No, yo dejé de leerlos porque... Pero quería tenerlos. Me agobiaron. Derrida, brillante, pero me agobió. Me enfermé una vez, me vino fiebre leyendo a Derrida, me subió la fiebre, no sé, me pasaron cosas físicas. Oye, ¿qué aprendiste como librero ahí en Metales Pesados que te serviría después, ahora como editor de libros? O sea, tú eras el que vendía los libros, llegaba a un lector, tú le proponías un libro, y ahora es el que edita los libros que se venden en la librería. ¿Qué aprendiste ahí en la librería? Y con Sergio Parra, ¿qué aprendiste? ¿No? Fue un pequeño maestro tuyo también. O sea, gran maestro. Gran maestro. Creo que aprendí a ver, usando una expresión incorrecta, eneatipos de lectores. Eneatipos de lectores, ya. ¿Y qué es lo que diferencia a quien compra, no necesariamente a quien lee, a quien compra libros de ficción y los de no ficción? La librería estaba separada del siguiente modo. Sergio estaba a la entrada de la librería, entonces ahí estaba poesía, artes visuales, feminismo, novela, cuentos, narrativa. Y yo estaba en la parte del fondo, en donde estaba historia, ciencias sociales y filosofía.
es un poco en lo que me he desempeñado en los últimos 10 años en la editorial, en Random House. Y he podido ver, claro, los tipos de lectores, qué es lo que leen, qué es lo que al solo mirar no tienen interés alguno en tomar el libro, y no tiene que ver con la belleza y la construcción necesariamente de la portada, sino el tipo de libro, el tipo de título. Me encantaba ver cuando salían libros de políticos o libros de... Trabajé ahí durante los 40 años de la conmemoración del golpe de Estado. Uh-huh. Y entonces veía un montón de libros de políticos o de libros de historia y recuerdo haber visto políticos y haber visto a ministros que llegaban después del domingo en que aparecía en la prensa algún avance a buscar el libro y hacer el gesto de mirar y buscarse a sí mismos en los índices onomásticos. Y solo si estaban mencionados se los llevaban. ¿Qué enneagrama es el tuyo como lector, si tuvieras que definirlo? No, yo soy un compulsivo, ¿Ya? irracional, no, incapaz de... O sea, quiero tenerlo todo, aunque no quepa ya nada en mi departamento, pero sobre todo me gustan los libros de ensayo, de pensamiento, no necesariamente libros de historia y o de filosofía. Ahora hablemos del ensayo como género. Se ha dicho que Montaigne habría sido el inventor del ensayo, probablemente generó un tipo de ensayo o inventó un tipo de ensayo. A ver, háblame del ensayo como género. ¿Por qué te produce placer el ensayo? ¿Qué nos entrega el ensayo hoy día? Hablemos un poco de eso. Creo que el que debería hablar sobre el ensayo, aquí tener una conversación exclusivamente sobre el ensayo, debería ser Cristóbal Marín, el autor de Huesos sin Descanso, Claro que me recomendó a un sinnúmero de escritores y ensayistas y me mostró las posibilidades que tiene la escritura de ensayar estilos literarios y no tan solo a partir de los ensayos de Montaigne o los discursos de la Boétie o los textos de Oden. Me parece que para un país como este, que es de poetas y de historiadores, el ensayo es un ejercicio de gran elegancia y que permite una reflexividad que se libera de los encasillamientos, sean positivistas para la historiografía, sean metacríticos o críticos para el ámbito de la literatura, de notas a pie de página y de referencias. Y eso explica por qué el libro más importante de la historiografía chilena del siglo XX sea el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile de Mario Góngora. Gran libro, extraordinario. Que es un libro que trata, que es de filosofía de la historia, que hace una primera crítica al neoliberalismo. El primer crítico del neoliberalismo en Chile no es la Flaxo, es Mario Góngora. Eso es interesante. Es un historiador especialista en el siglo XVII. Llama la atención que el mundo conservador chileno no lo lea y no lo conozca. Tiene uno de los más grandes pensadores o humanistas que ha tenido Chile, lo tienen los conservadores. Exactamente. Y por el otro lado, Guerra y Sociedad de Álvaro Jara. Claro. Otro libro que supera o excede la obra positivista historiográfica a la buena usanza. En la actualidad en Chile tenemos ensayistas maravillosos, de nuevo historiadoras como María Angélica Llanes, está Constanza Michelson, está Paz López, que acaba de presentar un libro bellísimo, se llama Pánico y Ternura, y tenemos distintos grados de complejidad. O sea, existe una Nelly Richard, existe un Cristóbal Marín, existe Raúl Zurita como ensayista, que tiene un libro maravilloso en donde llega a conclusiones y a reflexiones muy parecidas a las de un Wittgenstein o a las de una Simone Weil. Tiene un ensayo bellísimo sobre la Ilíada, desde la poesía, y me parece que en la forma de ensayo Raúl Zurita vuelve a tocar o acceder a otras alturas como escritor. Lo hace como poeta en Purgatorio, lo hace en las alturas de Antiparaíso, lo hace en La Vida Nueva, lo hace en Cantos Amor Desaparecido, pero también creo que los ensayos son ese libro de ensayos reunidos es un gran muestrario de la cabeza o cómo funciona la cabeza ensayística de un poetazo como es Raúl Zurita. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta.
100.5. Veo que tienes, a eso de ensayo, no ensayo, pero tienes ahí un mamotreto de la filosofía importante que es Ser y Tiempo en la edición de la editorial universitaria, en la traducción de Jorge Eduardo Rivera. Y lo tienes anotado, lo abrí, lo miré, lo tienes bien anotado. Sí. A ver, ¿qué te pasó con Ser y Tiempo? ¿Tuviste un momento heideggeriano en tu vida? Háblanos de eso. Mientras estudiaba historia en la Universidad de Alberto Hurtado, tuve un profesor de filosofía que se llamaba Felipe Johnson, que había estudiado con Friedrich Wilhelm von Hermann, el último discípulo o el último asistente de Heidegger. Así que estoy a 3 grados de separación del autor de Ser y Tiempo en términos de experiencia formativa. Y Felipe Johnson me mostró que lo que él hacía no era historia de la filosofía, sino que su proyecto académico, su proyecto intelectual era pensar en términos no heideggerianos, como fenomenológicos y hermenéuticos propiamente tal. Y eso fue también de una gran inspiración. Él actualmente está en la UFRO. Y le pedí que leyéramos Ser y Tiempo juntos, que me mostrara los misterios de este personaje que a primeras luces, las primeras veces que intenté ingresar a su obra, era inexpugnable. Luego, sí, claro. Pero de repente se abre un claro en el bosque, como dice él. ¿Y claro, dónde se te abrió el claro en el bosque en Heidegger? ¿Qué fue el momento en que se te abrió? Cuando me empezó a explicar que este filósofo no era Kant y que era como dicen últimas biografías, últimas semblanzas, una persona que ocupa el lenguaje cotidiano, el lenguaje casi como de la provincia, a lo Luis Oyarzún, casi, y que ocupa los términos para caracterizar ciertas modalidades del ser que hoy día, o que hoy día, digo, en el presente, en la época contemporánea, angustian al individuo. Luego me interesó que para eso, además de ejercitar la reflexión fenomenológica husserliana, la de su maestro, ocupaba en la segunda mitad de Ser y Tiempo el lenguaje y la conceptualización historicista de Wilhelm Dilthey, o cita mucho al Conde de York. Me parece que engarza 2 mundos de pensamiento intelectual de la Alemania de comienzo de siglo, y eso me interesó muchísimo. Me interesó pensar en la muerte, y pensar en la muerte pensar filosóficamente, sobre todo es pensar en Ser y Tiempo. Arrojados a la muerte. Lo que pasó, por suerte, fue que después conocí y fui ayudante de cátedra de otro filósofo que se llama José Andrés Murillo, que es el director de la Fundación para la Confianza, claro, que venía de Francia de hacer una tesis en Hannah Arendt. Entonces, si estaba interesado en la muerte en Heidegger, él me mostró el concepto de natalidad, un concepto bellísimo. Me hizo leer, ya no Ser y Tiempo, sino que me hizo leer la tesis doctoral de Hannah Arendt, el concepto de amor en San Agustín, que no es un libro en principio fácil. No, para nada. Difícil. Muy difícil, sí, pero que dialoga con notas a pie de página de Ser y Tiempo y con partes específicas de Ser y Tiempo. Y cuando luego de leer eso ingreso a la lectura de la condición humana, creo que tuve ahí un gran regalo de experiencia formativa, filosófica, que me sirvió para entender el carácter escindido del sujeto moderno. Oye, y hablaste de Simone Weil de pasada, y entiendo que estás haciendo una tesis en doctorado en la guerra en Simone Weil. Sí. Háblanos un poco de Simone Weil. Esta pensadora que, por ejemplo, le fascina a Claudio Bertoni. A mí me sorprendió cuando entrevisté a Claudio Bertoni, que era una pensadora que lo había marcado profundamente. ¿Cómo habrá llegado Claudio Bertoni? Probablemente por Thomas Merton. Es probable que por Thomas Merton, sí. Eduardo Anguita hablaba mucho de Simone Weil. Yo llegué a Simone Weil principalmente porque leí una psicoanalista francesa que se llama Andu Formantel, una autora de magníficos libros que están en su mayoría ya traducidos por una editorial de psicoanalistas argentina que se llama Nocturna. El libro se llama Elogio del Riesgo, y a partir de ese libro... ¡Qué lindo título! Que ese es un ensayo filosófico propiamente tal. O sea, si me preguntas como ¿qué es hoy día un ensayo filosófico? Te diría la obra de Andu Formantel. Y a partir de ahí, a propósito de alguna reseña o alguna crítica, a propósito del libro, después de leerlo, llegué a Simone Weil
Y cuando la leí, me pasó lo mismo que me ha pasado con otros libros que me han marcado, que es que estaba descubriendo no tan solo una escritura y una belleza de pensamiento, una belleza reflexiva, sino formas distintas, anómalas casi, de tematizar o de pensar conceptos. Leí Opresión y Libertad, que es una primera reunión de textos críticos del marxismo, siendo ella una sindicalista y una marxista que fue radical, que entregaba la mitad de su sueldo a los obreros de San Etienne porque vivían de manera desarraigada y desarrapada. Y luego cuando descubrí de que en realidad ella no escribió texto o publicó libros, no, o sea, la obra que conocemos de Simone Weil fue una obra que armó Albert Camus en Gallimard, luego de saber o escuchar, de tener a oídas el nombre de esta persona que escribía anagramizaba su nombre como Émile Novice. Va a pedirle un manuscrito a la madre de Simone Weil y vuelve inmediatamente y le dice que quiere publicar la obra y Camus publica, creo que son 10 o 11 títulos, que son los libros que conocemos como formato de libro propiamente tal. Después la cita en El hombre rebelde, y empecé a tomarme en serio este interés por ese tipo de pensamiento y claro, me interesó primero su reflexión sobre el trabajo. Y la dimensión mística de Simone Weil, ¿te interesó? Luego, la pesantez y la gracia y todo eso. Acá está. Sí, la pesantez y la gracia. Me interesó primero el concepto de trabajo, la crítica al marxismo, y luego me interesó el concepto de fuerza y el concepto de guerra, que es el que estoy trabajando con mi profesora Aicha Mesina en el doctorado. Y claro, la gravedad y la gracia son una selección que hizo Gustave Thibon de sus cuadernos. Y de nuevo, lo mismo que me pasó con Ser y Tiempo. Una primera aproximación fue imposible, fue muy difícil. Ahí se necesita un guía, se necesita un Virgilio que te lleve, ¿no? Exactamente, necesitas una guía. Y entonces, para llegar a este libro, que es el que acaba de mencionar Rosalía, entonces Simone Weil hoy día está en la boca de todos los millennials que escuchan a Rosalía. He tenido que llegar a él por bordeándolo, rodeándolo. Y me parece que sí, que sus textos que podríamos calificar más místicos, más espirituales, son de una profundidad, a pesar de su corta extensión o su breve extensión, son de una belleza y una delicia para ni siquiera para el cerebro, es para si existe un alma, es para el alma. Para un saber sobre el alma, como diría María Zambrano, ¿no? Hay una parte en La gravedad y la gracia, en el capítulo final, que se llama Mística del trabajo, en el que ella dice que los trabajadores necesitan más poesía que pan, y que el verdadero opio es la revolución y no la religión. Siendo ella una persona que se aproximó ahora volviendo a lo que decía, no sé si no es mística en el sentido de mística cristiana a los Hildegard von Bingen, a los Catalina de Siena, a los Santa Teresa, pero es un tipo de mística de la experiencia sobrenatural, y todo lo que dice es de una belleza, pero al mismo tiempo una contradicción a veces con la realidad, siendo ella una filósofa que fue a trabajar a la fábrica. Yo no conozco muchos pensadores que hayan ido a hacer remaches a la fábrica de Alstom. Ella es muy radical, es una cátara, es como una lectora de textos de Occitania. Sí, es un poco eso, es una cátara de pensamiento. Cuando los eventos de 1940, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la excedieron y ya la crítica marxista no era suficiente para entender el concepto de guerra, fue a estudiar la Ilíada, fue a estudiar a Tucídides, fue a estudiar a Appiano, fue a estudiar los textos occitanos, las masacres que cometían en Florencia a las sublevaciones populares. Algo le dijo, y por eso escribió al final de su vida ese único libro que dejó, que se llama Echar Raíces. Oye,
no quiero que no hablemos de tu tarea de editor. Hablamos del lector, hablamos del librero y hablemos del editor. Un editor que parte muy joven, un editor compulsivo que trabaja hasta las 3, 4 de la mañana, obsesivo como tienen que ser los editores, desvelado por los libros. Ese es el testimonio que dan los autores que han sido editados por ti. Hablábamos de lo que le pasa a un lector cuando está trabajando en una librería, como alguien que le gusta el dulce y tenga que trabajar en una pastelería, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasa a un lector que se transforma en editor? ¿Qué te empezó a pasar a ti? ¿Qué metamorfosis experimentaste como lector ahí? Cuéntanos un poco eso. Bueno, he tenido la suerte de editar libros que me gusta mucho editar, o con quienes manuscritos con los que y con autores con quienes puedo pasarlo bien en el diálogo y en la lectura. La lectura profesional, alguna vez me dijo Roberto Merino, podía matar mi interés por ser un lector compulsivo. No ha sido de momento algo eso, pero la advertencia de Roberto Merino fue fundamental para poner la atención a eso, a no matar la vocación o el gusto por ¿Y cómo logras sortear ese peligro? Me cuesta imaginármelo, a ver. Cuando no tienes responsabilidades de la vida mundana, como la crianza o como me imagino que pueden tener la mayoría de las personas, u otras responsabilidades más que leer o tocar guitarra eléctrica o andar en bicicleta, puedes vivir una vida bastante cómoda para poder mezclar y picotear lecturas. Entonces, se puede perfectamente estar leyendo un manuscrito, hacer un descanso y seguir haciendo lo que te gusta hacer. Y en mi caso es estudiar, ir a clases, escuchar a Anthony Steinbock, un fenomenólogo que estuvo la semana pasada acá en Santiago, y equilibrar un poco lo que uno le gusta con su propia habilidad. Evidentemente no leo todos los días manuscritos, y solo leo manuscritos. Hay que saber, he aprendido, bien guiado por algunas personas, a llevarlo con intensidad, pero sin volverme... El editor no solamente trabaja con texto, trabaja con autores, ¿no es cierto? Sí. Quien toca este libro toca un hombre, decía Whitman a propósito de un libro. Tú, al tocar este libro estás sacando un hombre. Y ahí has tenido que establecer un vínculo con personas mayores que tú, muchos de los autores que has trabajado. Sí. Y parece que te gusta relacionarte con esas generaciones anteriores. Y me imagino que el editor tiene algo de coaching, tiene que hacer un coaching con los autores, se convierte a veces en un confesor personal, tiene que contenerlos, tú eres más joven. ¿Cómo se da esa relación con los autores? ¿Cómo trabajas tú eso? Llevando a cabo el mensaje de Descartes, creo que lo dijo en el discurso del método, que es el establecimiento de ideas claras y distintas. Y me parece que todo lo que en el fondo uno habla, tiene una conversación literaria, no tiene conversaciones en general sobre la vida cotidiana y esas cosas. Y yo creo que los autores saben que uno establece el área de interés con el que se sitúa la conversación. Y se puede hablar de libros y no necesariamente del libro que ese autor o autora está trabajando, pero en general he tenido la suerte de trabajar con cabezas realmente brillantes y excepcionales, y las conversaciones, precisamente por tener el privilegio de trabajar con autores como Gabriel Salazar, como Sol Serrano, como Alfredo Jocelyn Holt, como Sofía Correa, Carlos Peña, Andrés Gomberov, Cristóbal Marín, Zurita, Patricio Fernández, otros son cabezas que ejercitan una buena conversación, que es lo que hago los sábados con Roberto Merino y con Juan Cristóbal Guarelo, o con un Daniel Mansuy. Ejercitar una conversación que no tenga que ver o que no esté pasada justamente por la gravedad de la que habla Simone Weil. Más bien las conversaciones parten por saber quién está leyendo qué. Oye, vamos a ir revisando así, porque se nos va a ir el tiempo rápido, pero vamos a hacer como una cata de libros. Tú trajiste varios libros acá que colocaste sobre la mesa, pero yo te voy a citar otros también. Por ejemplo, sé por ahí, me lo contó un pajarito, que este libro, el libro de Huizinga, es uno de los libros que no sé si te ha marcado, te ha gustado, Homo Ludens. Lo traje porque lo tenía a mano. Me gustó
Huizinga, o Huizinga, como me corrigió alguna vez un historiador chileno, me gustó por mostrarme que, de nuevo, ese libro me lo regalaron en la parroquia. En realidad me regalaron el otoño de la Edad Media. El otoño de la Edad Media, sí. Y luego Homo Ludens. Y lo que me pasó es que podía ver que, además de la historia de Chile, que en ese momento tomaba la mayor parte de mi tiempo y de mi interés, veía otras posibilidades de reflexión histórica, en este caso sobre periodos tardomedievales, que empezaron a activar probablemente o insuflar mi imaginación y ver, por ejemplo, en esos textos otros tipos de temas historiográficos que no fueran necesariamente la historia institucional o política o socioeconómica a la que uno, de nuevo, en su juventud está acostumbrado a leer, no tan solo en el colegio, en los libros que acompañan la enseñanza secundaria, sino en los libros que podía leer en mi casa. Me parecía que en esos gestos había un interés por abordar nuevas posibilidades temáticas. Eso me pasó con Huizinga. Tienes ahí un libro de Ronald Kay. Y tuviste un vínculo en relación con Ronald Kay. Sí. ¿Ahí se ve bien? Sí. Eso. Sí, Ronald Kay. Bueno, hice mi tesis de historia sobre el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile y Nicanor Parra. Ese periodo de producción de oro. De oro. Eso desactiva la idea de apagón cultural en Chile, porque nunca se pensó y se radicalizó, se extremó la posibilidad del pensamiento tanto en Chile como como ocurrió. Y la diversidad de personas que coincidieron ahí. Desde Juan de Dios Vial, Zurita, Lin, Parra, Góngora, Cedo Milgoich, impresionante. Parra, Cristian Uneus. Y bueno, entre esos profesores estaba Ronald Kay, que venía de estudiar en Constance, y que trajo a Chile el año 75, el año que se publica Vigilar y Castigar, los primeros seminarios que se hicieron sobre vigilar y castigar. Sobre Foucault. Sobre Artaud, donde se empezaron a hacer performance, donde se armó un núcleo, y eso él lo puso en vigencia en un libro que publicó el año 80 que se llama Del espacio de acá. El año 79 se publica Purgatorio de Raúl Zurita, que ya había sido adelantado en la publicación de manuscritos. Sí, Áreas Verdes, en efectivamente, claro. Que en el fondo da inicio o más bien sitúa a Raúl Zurita en la escena, en la primera línea de la poesía chilena. Al año siguiente aparece Del espacio de acá, que es un ensayo de absoluta complejidad sobre una reflexión sobre la fotografía o la mirada en Latinoamérica. Ronald Kay descubre algunos archivos de fotografías de Martín Gusinde en la Universidad de Chile, y es un pensamiento sobre eso. Al mismo tiempo que Ronald Barthes está escribiendo La cámara lúcida, me parece que son gestos de un personaje que pasó muy de manera subterránea por la tradición del periodismo cultural chileno, básicamente porque el año 79-80 se va a Alemania. Pero que vivió sus últimos años acá. Yo tuve el privilegio de conocerlo, de compartir con él, de nuevo, a propósito de metales pesados, de la librería. Y claro, hice mi tesis sobre varios personajes, sobre todo con Nicanor Parra, sobre Lin, sobre Zurita, sobre Ronald Kay, sobre Cristian Uneus, y después me tocó compartir con él, al igual que con Raúl Zurita. Oye, tu relación con la poesía. Hablamos de tu lector de ensayo, lector de filosofía, lector de historia, y la poesía está presente. Zurita se ve que fue, Parra también. Sí, bueno. A ver, háblanos un poco de tus libros, tus autores, de tus poetas. Recuerdo que mi interés por la poesía más bien se suscitó en la época de la universidad, y que escuchaba a un grupo de personas hablar de Enrique Lin y de Rodrigo Lira. Y de nuevo, como por vocación contramayoritaria, preferí irme para otro lado, y me empecé a interesar en la obra de Nicanor Parra, y claro, cometí el error de mirarlo en un principio como un poeta de los chistes, un poeta
lo que hoy día son los memes, de las payasadas. Estaba fascinado con los artefactos, pero después cuando quise ir en serio me di cuenta en poemas y antipoemas. Y después en Obra Gruesa, que conseguí un ejemplar de esa edición Cormorán, sí, la Cormorán, blanca, sí. De la editorial universitaria. Que eran otras cosas a las que me estaba costando acceder a una comprensión, que era más que la payasada y la tontería. ¿Qué es lo que había más ahí en Parra que tal vez? Porque bueno, lo que dice todavía muchos lo consideran el poeta de las payasadas, de la bufonada. Es lo que dice Carlos Peña, si uno pone atención detenidamente a sus primeras obras, que justamente se consolidan con Obra Gruesa, lo que hay es una reflexión sobre la condición humana. Sí. Hay un interés por el chiste, sí, o por la originalidad, pero por un pensamiento contradictorio, casi desesperado por suscitar, buscar respuestas a grandes interrogantes. El absurdo. Bueno, tiene algo de Kafka, hay algo kafkiano. Sí, pero también casi de filósofo. En Puerto de Ideas a Carlos Peña le preguntaban sobre las relaciones a propósito de esta primera poesía entre Wittgenstein y el segundo Wittgenstein y Nicanor Parra. Me parece que eso no es alambicado ni ridículo. Me parece que hay que tomarse en serio esas preguntas, porque por las reflexiones sobre el lenguaje o sobre la construcción de imágenes que tienen los poemas de Nicanor Parra, sobre todo los antipoemas, esa segunda parte, me parece que es de absoluta originalidad. Y luego me pasó que veía los videos de los discursos de sobremesa y claro, veía ahí la contradicción de que la verdadera seriedad es cómica. Y claro, al principio encontraba que eran disparates y brillos de genialidad, pero ahora quiero mirar a los discursos de sobremesa. Parra publica su último libro, que es Hojas de Parra, el 85, y Discursos de Sobremesa se publica 21 años después, en 2006 o 2005, 20 años después. Y le da de nuevo un giro a las posibilidades de la poesía que me pareció que es necesario seguir leyendo y releyendo. Es un poeta pensador, es como un Eliot, como es la poesía, qué pensamiento, ¿no es cierto? Bueno, estudió allí en esa fusión de autores. O sea, cuando él estaba allí, Wittgenstein estaba haciendo clases allí, no en Oxford, en Inglaterra, y aparecía un T.S. Eliot como autor y como crítico literario. Por lo demás, a T.S. Eliot también le gustaba Simone Weil, le hizo la introducción. Sí. De algunos de sus libros en inglés. Sí. Pero me parece que hay que salir de la lectura de Nicanor Parra de la caricatura como chiste. Caricatura. Eso dijo Carlos Peña el sábado en Puerto de Ideas. Pero uno podría decir que nuestros poetas son nuestros grandes pensadores. Los poetas chilenos. Ahí hay un pensamiento, el otro pensar. Completamente. O sea, Nicanor Parra es un filósofo, antiguo, y Zurita en sus ensayos también, Enrique Lina en sus textos sobre arte también es un pensador estético. Y en su poesía es un pensador del lenguaje. En su poesía hay un pensamiento sobre el lenguaje. Y Gabriela Mistral, que también fue cooptada por la idea de las rondas y los piececitos de niños, también es una filósofa de grandes alturas y de distintos formatos infinitos. O sea, Gabriela Mistral no se acaba nunca. Tiene muchas, los archivos, tiene demasiadas dimensiones. Demasiadas como para no abandonarlas. Mi último descubrimiento de investigación de doctorado fue que Simone Weil leyó en Marsella una antología de folclore chileno y transcribió algunos cuentos de folclore en su diario. No te puedo creer. Y esos cuentos chilenos, traducidos por Jacques Sustel, venían con prólogo de Gabriela Mistral, de una colección de la Sociedad de las Naciones que dirigía Gabriela Mistral. Lo interesante es que Elizabeth Horan, la biógrafa de Gabriela Mistral, que está preparando el segundo tomo de su biografía, descubrió que en la biblioteca de Gabriela Mistral, que está en el Valle del Elqui, hay 2 primeras ediciones de Simone Weil. Wow. Así que las 2 se leyeron. Qué interesante. Eso me pareció. Colocarla frente a frente. Para un nuevo capítulo de Todo tiene que ver con Chile. Claro. Nuevo capítulo. Oye, Gabriela Mistral y Simone Weil. Simone Weil y Gabriela Mistral. Y Zurita, ahí trajiste Purgatorio, la primera edición, también una edición de culto, de leyenda. ¿Qué te pasa con Zurita en la poesía?
No el ensayista, el poeta. Me pasa con Zurita que leo su obra, leo Purgatorio, leo Anteparaíso y me afecta. O sea, las imágenes que construye te exceden. Uh-huh. Me parece que exceden la existencia o no sé si la condición humana, para no repetir, pero digo, es de una intensidad, es de superar la existencia del lector. Uh-huh. Me parecía que la radicalidad de su obra, que es una obra tanto escritural, poética como visual, excede, siempre es de una intensidad y al mismo tiempo, pero esa intensidad no es grotesca, sino que es de una gran belleza. Pastoral de Chile es una belleza. El canto a su amor desaparecido, yo creo que en ese sentido claramente está inserto en una tradición poética chilena, que es la tradición nerudiana. Algunas personas lo dicen en modo despectivo, pero yo creo que es motivo de orgullo y admiración. Y una mirada original. Pero que excede, que supera, que no repite, claro, como repite buena parte de la tradición. O sea, que es lo que identificó inmediatamente Valente en Chile y la crítica académica internacional. Uh-huh. O sea, a Raúl Zurita aquí no se conoce, pero está traducido a 20 lenguas y está publicado en un montón de ediciones polacas, en Medio Oriente, en la India, y algo entonces provoca curiosidad o interés o remece algo en los lectores, no tan solo en Chile, sino en diversas lenguas. ¿Cómo lo han podido hacer, por lo demás, muy pocos poetas chilenos? Aldo, ¿qué estás leyendo tú ahora, así en desorden? Fuera de las lecturas de Simone Weil por tu doctorado o las lecturas de los libros, ¿en qué estás picoteando como lector últimamente que sea interesante de compartir o relevar acá con nosotros, con nuestros hipócritas lectores? En el Camino de Santiago que acabo de hacer. Ah, fuiste a Santiago de Compostela. Sí. ¿Hiciste una peregrinación espiritual? Sí, podría decirse. ¿Tú eres creyente? No sé. Ya. Quiero decir, no sé. ¿Ya? Pero hay una búsqueda ahí, ¿hay una búsqueda? Probablemente por culpa y obsesión del doctorado. Son las cosas a las que uno llega como becario doctoral. Creo que compré 3 libros. Compré La Introducción a la vida devota de Francisco de Sales, que por lo demás es el patrono de los editores. Ah, el patrono de los editores, claro. Es bueno saber eso. ¿Ya? Luego fue su tumba en Francia. Me compré la obra completa de San Juan de la Cruz. Oh. Y me compré Persona y Democracia de María Zambrano. Sí, otra grande, ¿no? Claro, y tiene unos escritos ¿Te gusta María Zambrano? No la conocía. Extraordinario. No la había leído. Extraordinario. Poesía y filosofía. Tiene Claro de Bosque. Claro de Bosque hace un saber sobre el alma. Es una pensadora. Persona y Democracia y un libro que se llama Los Intelectuales y la Guerra de España, que tiene un capítulo breve sobre Chile. Sobre Chile. Sí, claro. En donde habla sobre Chile de Neruda. Habla de las calles viejas, tristes, grises de Santiago y del araucano, o sea, del chileno, el araucano, como un personaje melancólico. No le gustó nada a Chile, el paso por Chile. Sí. Fue breve, en todo caso, claro. Sí. Esos libros leíste ahí. Y ahora quiero releer algún libro de Carla Córdoba porque se cumple el 25 de diciembre de este año, se cumplen 100 años, va a cumplir 100 años Carla Córdoba. Impresionante. Hay que leer a Carla Córdoba. Pero desde luego que sí. O releerla. Y ella ha publicado harto. Tiene hartos libros sobre Heidegger, sobre Wittgenstein, sobre Heidegger. Y cabos sueltos. El Sloterdijk de Heidegger, ese libro me encanta. Y el de Wittgenstein también es muy bueno. Sí. Creo que María Zambrano en este momento suscita el mayor de mis intereses. Es una de mis pensadoras favoritas, una grande, María Zambrano. No la había leído, no tengo La razón en la sombra. En decirlo, pero La razón poética, en fin. Aldo, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado, estos libros que has compartido. Fue un gusto conversar contigo aquí en Tu Hipócrita Lector. Gracias de nuevo por la invitación, Cristian. Seguiremos
viéndonos, y gracias a todos quienes forman parte de Radio Pauta y que permiten la posibilidad de estos programas. Me imagino que, así como yo, muchos de ustedes tomaron notas de varios libros que hay que ir a leer y hay que ir a buscar desesperadamente, porque así es como los lectores buscan los libros. Así los conoció Aldo en la librería y ahora como editor. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Al que quiera buscar los capítulos anteriores tan interesantes como este, pueden hacerlo en la página de Pauta, pauta.cl, o también en Spotify. Recordarles que todos los viernes a las 7:30 se estrena un nuevo capítulo, una nueva conversación con lectores, con hipócritas lectores. Nos encontramos en la próxima. Gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.